Hola, mi nombre es Carla Pineda Franco. El día de hoy, en el marco de este evento organizado por la Red Docente 2.0, el cual ellos han denominado Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Yo, bajo esa perspectiva, le vengo a hablar sobre un tema que a mí me parece bastante importante. Tiene que ver con la dimensión pedagógica en la competencia digital docente. Iniciamos hablándole un poco de cuál es mi perfil académico. Yo actualmente eh, ejerzo labores en áreas de gestión curricular en la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú. Soy licenciada en Educación en Lengua, soy magíster Cientiarium en Enseñanza de la Lectura y la Escritura y actualmente estoy cursando un doctorado en Ciencia de la Educación. Tengo 14 años de experiencia como docente universitario y aproximadamente 5 años trabajando con áreas de gestión docente y gestión curricular. Por ahí tienen mi correo electrónico y también mi red social, que es la que más utilizo en este entorno académico, que es LinkedIn. Bien, entonces vamos a iniciar este espacio dándonos o dándoles un marco contextual. Voy a iniciar planteando o presentándoles una experiencia bastante personal. Mi hija se llama Isabela. Isabela constantemente me hace reflexionar cuando me comenta sus experiencias en la escuela. Entonces, hay algo que me parece importante mencionar, que creo que es algo que me orientó mucho a seguir investigando sobre este tema. Ella constantemente me da tips o me cuenta sobre lo que hace en la escuela y también he notado que de cierta manera hay una especie de aburrimiento o cansancio. Y hace comentarios como este, que es uno de los que más me ha llamado la atención. Ella dice que su maestra le explica en una hora lo que ella aprende en un video en 10 minutos, en un video en internet en 10 minutos. Entonces, eso me hace un poco pensar o repensar cuál será la utilidad de los centros educativos, estos centros que certifican competencias, pero que en este proceso en el cual se desarrollan estas competencias, todavía no se han optimizado o no se han contextualizado a una realidad cada vez más globalizada y más digital. Entonces, con este comentario de mi hija, quiero plantear todo lo que he venido analizando sobre este tema. Entonces, vamos a iniciar con lo que dice la UNESCO. La UNESCO plantea que la sociedad actual ha cambiado, pero que muy pocos cambios se han producido en cuanto a la estructura y a la gestión de la escuela. Parece que hay una resistencia y que seguimos enseñando de la misma forma en la que hemos venido enseñando hace muchos años atrás. No puedo decir que no ha habido cambios, sí los hay, pero no con la misma rapidez con la que se da la evolución social. Por otra parte, tenemos también a Rodríguez, Castelar y Barrios, quienes hablan del contexto digital en la educación. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es que ellos afirman que no basta solo con manejar la tecnología, no es suficiente solamente aprender a darle clic. Entonces, una de las cosas que ellos mencionan, que tiene que ver con las previsiones que se dan al futuro, es que se perderán aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo en 15 países industrializados en los próximos años. Eso implica que debemos formarnos nosotros los ciudadanos en otras áreas que vayan a la par con las necesidades sociales. También todo este panorama requiere una transformación. Necesitamos nuevas formas de abordar el hecho educativo, optimizarlo también y por supuesto que el estudiante disfrute este aprendizaje y sobre todo que lo sienta útil en el contexto de la realidad actual. Por otra parte, tenemos a Martí, Romeo, Usar y Ojando, quienes desarrollaron un estudio súper interesante sobre la autopercepción docente. Ellos recogieron datos en una población cuya característica es que estaban en los últimos ciclos o en los últimos semestres de la carrera de educación, es decir, eran ya futuros docentes.
Dentro de las encuestas que ellos aplicaron y de los datos que recogieron, indican que la dimensión didáctica, curricular y metodológica fue la peor valorada. Es decir, los docentes, ya los futuros docentes, se sienten menos competentes en estas áreas, sobre todo hago énfasis en la dimensión didáctica, curricular y metodológica. Fue la que ellos puntuaron como más baja, es decir, que pareciera que no se sintieran tan competentes como para adaptar. Estamos hablando aquí de su autopercepción como dentro de la competencia digital. ¿Ok? Entonces, aquí estamos en un marco de competencia digital. Estos resultados parecieran indicar que no se sienten tan capaces para contextualizar la tecnología en una situación de aprendizaje. Entonces, para poder dar respuesta a todo este panorama, yo he traído el día de hoy uno de los marcos de competencia digital, porque hay muchos, también me atrevo a nombrar el marco de competencia digital europeo, pero hoy he tomado el de la UNESCO, que se llama Marco de Competencia Docente en Materia TIC. Aquí lo que se hace en esta propuesta es integrar las TIC en entornos de aprendizaje a través del análisis de los aspectos más importantes y de los niveles en los cuales se debería aplicar. ¿Bien? Entonces, de este lado, de mi lado, en la imagen que está colorida, podemos ver aquí 6 aspectos que se enmarcan dentro del marco de competencias docentes en materias TIC para la UNESCO. Entonces, tenemos 6 aspectos. En este caso es la comprensión del papel de las TIC en la educación, el currículo y la evaluación, el aspecto pedagógico, que es en lo que yo me voy a centrar el día de hoy, la aplicación de competencias digitales, la organización y administración, el aprendizaje profesional de los docentes. Estos aspectos serían los que garantizarían que un docente pueda ser competente en el entorno digital. Y tenemos aquí también 3 niveles. Un primer nivel es el de adquisición de conocimientos, profundización de conocimientos y creación de conocimientos. Entonces, bajo este panorama, vamos a ver cómo se define la competencia digital docente. Para Gisbert y otros, ellos dicen que la competencia digital docente se puede ver como un conjunto de nuevas destrezas y conocimientos que debe garantizar la excelencia en el ejercicio profesional y que son requeridos para apoyar el aprendizaje del alumno en el mundo digital. Luego tenemos lo que dice Cabrero y Palacios, Prendes y Gutiérrez, García. También ellos hablan de o definen la competencia digital docente como un conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias propias de la profesión docente que permiten solucionar problemas y retos educativos que plantea la denominada sociedad del conocimiento. O sea, aquí tenemos elementos muy importantes. Hablamos de algo nuevo, una nueva destreza. Quiere decir que por ser nuevo hay que preparar al docente para que desarrolle esta competencia. Pero también habla de que tenemos que integrar la tecnología para la solución de problemas y los retos educativos. Y estamos hablando aquí de un componente importante que es la sociedad del conocimiento. Entonces, aquí estamos hablando de utilizar el conocimiento como un eje central para el desarrollo de las sociedades. ¿Okay? También hablamos, la sociedad del conocimiento implica una economía o una gestión social basada en la innovación y en la creatividad. Entonces, todo esto implica definitivamente una transformación, una nueva forma de ver el aprendizaje. Y por supuesto, definitivamente también la enseñanza. Entonces, vamos a iniciar con mayor detalle. Recuerden que les acabo de hablar del marco de competencias docentes para la UNESCO. En este sentido, yo me voy a detener en el aspecto pedagógico. Bien, cuando hablamos del aspecto pedagógico, estamos hablando de la integración que hace el docente de la tecnología, pero utilizando sus metodologías. ¿Cómo utiliza las estrategias o cómo estratégicamente puede integrar la tecnología para desarrollar actividades de aprendizaje? Entonces, tenemos acá, dentro del aspecto pedagógico, tenemos 3 niveles importantes. Según la UNESCO, el docente debe permitir o debe potenciar en el estudiante la adquisición de conocimiento, pero utilizando en este caso la tecnología. Entonces, el estudiante deberá aprender
utilizando algún recurso tecnológico que le permita potenciar la tecnología. Pero no solamente tiene que adquirir los conocimientos, sino también tiene que profundizar estos conocimientos. Y para ello debería utilizar la resolución de problemas complejos, pero utilizando una herramienta tecnológica o utilizando la tecnología digital. Pero no solamente se queda en la profundización de conocimiento, sino que también debe crear conocimiento. Entonces aquí entramos en un aspecto de autonomía. Estamos ya aquí hablando de la autogestión. Cuando el estudiante puede tomar decisiones, el estudiante tiene que ser capaz de tomar decisiones y poder utilizar la tecnología en la creación de conocimientos. Entonces aquí estamos hablando incluso de la creación de recursos digitales o de una utilización novedosa y creativa de un recurso digital vinculado a una situación de aprendizaje. Entonces, todos estos tres niveles, evidentemente, si yo quiero que el estudiante adquiera conocimiento, profundice conocimiento y cree conocimiento utilizando la tecnología digital, quiere decir que yo como docente también tengo que tener un dominio de estos tres niveles. Entonces, estamos aquí hablando de que el docente debe primero manejar estos niveles, dominar estos niveles para luego poder integrarlos dentro de una situación de aprendizaje que le permita al estudiante optimizar el desarrollo de la información o del aprendizaje. Bien, entonces, definitivamente bajo este panorama necesitamos una apertura al cambio, necesitamos dejar atrás esta resistencia que yo en mi experiencia he notado bastante. Vemos docentes que todavía no logran encontrarle un sentido al uso de la tecnología en ambientes de aprendizaje. Entonces necesitamos una educación disruptiva, una educación transformadora. Y para ello tenemos que comenzar a trabajar. Bueno, no digo que no se haga, pero es importante que resaltar esto, ¿no? Tenemos que trabajar un aprendizaje realista, un aprendizaje que ya no se base solamente en un contenido conceptual, sino que tenemos que enseñar bajo situaciones complejas, situaciones reales, situaciones problemáticas. Entonces allí la tecnología va a ser un medio para lograr el aprendizaje. Esto es un aspecto muy importante. Tenemos que entender que no se trata solo de enseñar a utilizar la tecnología, sino la tecnología para aprender. Y para aprender en situaciones que sean realmente útiles para el estudiante. Entonces, uno de los aspectos que puede funcionar es el aprendizaje basado en juegos, en retos y en problemas. Y el juego, yo no estoy hablando aquí, o sea, obviamente cuando hablamos del juego se asocia a los niveles básicos de enseñanza, pero hay otro tipo de juegos que está adaptado a una educación o a estudiantes que tienen otro perfil, ¿no? Como por ejemplo el Serious Game, que también he tenido la oportunidad de utilizarlo y he tenido respuestas muy positivas, ¿no? El hecho es que tanto el juego, los retos, los problemas nos permiten a nosotros desarrollar la autonomía en el estudiante, que un estudiante sea capaz de tomar decisiones, que su autoconcepto sea apropiado en el sentido de que él se sienta capaz de utilizar la tecnología de forma autónoma para aprender, sin tener que pedir permiso, porque a veces pasan situaciones como que, profesora, ¿puedo utilizar este recurso? Entonces, ellos ya sienten, todavía hay un patrón de eh, que el docente me tiene que decir todo lo que voy a hacer, cada paso que voy a dar. Entonces hay que soltar un poco al estudiante y tratar de desarrollar este tipo de autonomía para que realmente ellos puedan lograr un aprendizaje significativo, adaptado a ellos. ¿Okay? Entonces, estas son algunas de las formas en las cuales o algunas de las propuestas en las cuales nosotros nos debemos abrir para poder integrar nuevas formas de aprendizaje, pero utilizando la tecnología digital. Entonces, cuando hablamos del impacto de la tecnología en el aprendizaje, y esto es algo súper importante, ¿no? La tecnología o lo digital es algo que está presente constantemente en la vida diaria de nuestros estudiantes. Entonces, incluirla realmente debería tener un aspecto muy positivo porque va a permitir un aprendizaje más contextualizado y un aprendizaje basado en lo que ellos utilizan constantemente. Pero también hemos visto que aun cuando el estudiante pueda manejar muy bien la tecnología, a veces les cuesta utilizarla para aprender, porque ellos la utilizan en otros entornos.
Entonces, lo que tenemos ahora que hacer es tratar de empoderar al estudiante, utilizando sí la misma tecnología que lo utiliza diariamente, pero que esta vez le vamos a dar un sentido diferente, porque le va a permitir no solamente eh, para ocio, sino también para el trabajo y para el aprendizaje. Entonces, para ello necesitamos el desarrollo de aprendizajes más colaborativos, ¿ok? El aprendizaje colaborativo a veces sí tiene es complejo, porque a veces, y en mi caso he visto que a veces el trabajo en equipo es una competencia que pues, no todo el mundo, no todos lo logran, se logran adaptar adecuadamente. Entonces, una de las formas de poder potenciar el aprendizaje colaborativo es utilizando la tecnología digital. Tenemos que trabajar en un aprendizaje más problematizador que le permita al estudiante solucionar problemas. La tecnología tiene que tener un sentido, no es solamente llevar una herramienta o un juego al aula, sino que tiene que tener un sentido dentro de mi resultado de aprendizaje, dentro de mi propósito. Y por supuesto aquí tenemos que abandonar esa figura del docente como centro del proceso educativo. Aquí el estudiante es el centro del proceso educativo y trabajamos no para demostrarle al estudiante cuánto sabe el docente, sino cuánto puede lograr el estudiante con la ayuda del docente. Hasta qué nivel puede llegar, cómo puede él empoderarse con el aprendizaje, cómo puede él comenzar a ser autónomo. Para nosotros poder lograr esto necesitamos desarrollar la motivación. Y la tecnología es un gran aliado para que el estudiante se motive. Y además de que se motive, también puede desarrollar confianza tanto en el docente, en sus pares, como en sí mismo. Y esto es imposible lograrlo si no desarrollamos una participación constante y también lo alentamos a ser autónomo, a tomar decisiones. Bien, entonces, como conclusión, podemos decir que necesitamos varios aspectos importantes, no solamente para lograr la competencia digital, porque la competencia digital docente no solamente estamos hablando de un aspecto pedagógico, realmente implica varios aspectos o varias dimensiones. Se tienen que desarrollar varias dimensiones. Es una competencia bastante compleja que se tiene que ir desarrollando progresivamente. Lo primero que necesitamos es aceptar dentro de las instituciones educativas que necesitamos el perfil en el perfil docente asociado a la competencia digital. Acá en Lima he visto que varias instituciones ya han comenzado a integrar el perfil, dentro de su perfil docente la competencia digital. En ese sentido tenemos que aceptar que la permanencia de la tecnología no es una moda. En un principio se hablaba de que, bueno, vamos a utilizar la tecnología porque llegó la pandemia y la pandemia nos obligó aceleradamente a utilizarla. Lo que hizo fue adelantar un proceso que ya se venía dando, ¿no? Entonces, no es una moda, realmente es algo que pienso que llegó para quedarse. Los estudiantes cada vez se acostumbran más a ver la tecnología dentro del aula y además que es una necesidad. Los trabajos del futuro requieren el uso de la tecnología digital. Y no solamente estamos hablando de la tecnología para aprender, sino para el desarrollo, un desarrollo adecuado en el entorno laboral. Entonces, bueno, definitivamente esto requiere un nuevo perfil docente que sea capaz de desarrollar la competencia digital también en sus estudiantes. Y también esto implica reconocer que hay un nuevo perfil, ¿no? El estudiante como mi hija que está en niveles básicos, pero también el estudiante universitario quiere reconocer, quiere poder entender y reconocer cuál es la utilidad de lo que estoy aprendiendo en el futuro con una visión prospectiva. ¿Para qué me va a servir esto? Porque cuando le damos a los estudiantes solamente información teórica y no van a situaciones reales de aplicación, en el cual se vea cómo esto le va a servir, entonces definitivamente no vamos a lograr un aprendizaje significativo. Entonces, eh, tenemos un estudiante que es curioso, que aprende de formas diferentes, que tiene un contexto diferente y un contexto. Estoy hablando de un contexto no solamente de aprendizaje, sino también familiar, o sea, un entorno social diferente que requiere estrategias de aprendizaje totalmente diferentes. Entonces, para mí lo que funciona, lo que debería funcionar es un aprendizaje, una pedagogía problematizadora en la cual se puedan incluir la tecnología digital.
Y eso no es más que considerar o ver la educación desde una perspectiva situada y, por supuesto, transdisciplinar. Hoy en día no podemos asumir que parcelas de conocimiento, sino tenemos que saber que todo lo que se desarrolla para aprender necesita la integración de distintas áreas. La educación y la sociedad actual está en un mundo cada vez cambiante. Eso genera incertidumbre. Por lo tanto, necesitamos un aprendizaje más integral en el cual el estudiante puede solucionar problemas no solamente con un área de conocimiento, sino integrar distintas áreas de conocimiento, y esto le va a permitir entender cuál es la utilidad de toda esa información para el contexto, su realidad social y el contexto laboral. Bien, entonces, ya para cerrar, creo que es importante que podamos fomentar en el docente la capacidad para utilizar estratégicamente la tecnología. El uso estratégico de la tecnología implica darle un sentido dentro del aula de clase, es decir, incorporar la tecnología, pero en el marco de mi propósito de aprendizaje. Entonces, esto realmente, en mi experiencia, no es tan fácil. A mí me ha tocado formar docentes y si bien es cierto, ellos pueden entender cómo utilizar un recurso digital, a veces no saben cómo integrarlo, cómo darle un sentido dentro de su ruta de aprendizaje o de su esquema de aprendizaje. Entonces yo voy a una clase y tengo que saber qué herramienta me puede servir a mí para activar conocimientos previos, para verificar cómo van comprendiendo la información, para que hagan metacognición. Entonces, todo esto, eso tiene un sentido y una planificación. Ciertamente, utilizar la tecnología digital en el aula también requiere de una planificación, de un trabajo detrás de la clase o antes de la clase, que a veces el estudiante no sabe qué ocurre, pero sí también es bastante importante. Entonces, bueno, con esas ideas yo me despido el día de hoy. Espero que la información, esta pequeña reflexión, les sea de utilidad y que pues genere en ustedes, en todos, en mí también, reflexiones y nuevas formas de poder potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí les estoy dejando algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado para esta presentación. Y bueno, por ahí tienen también mi correo a través del cual me pueden contactar. Muchísimas gracias. Me despido.